reunidos aquí con mi amiga Diana Duarte. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenos días, son días todavía. Muy bien, maestro, gracias. ¿Y usted? Muy bien también. Bueno, Qué te bueno. decía de algunas experiencias que has tenido, Diana. Diana, pues es también una de mis exalumnas o alumna todavía, porque te seguimos tomando algunas cosas Sí. relacionadas con el tema de desarrollo de mente, desarrollo de dones psíquicos. Pero Diana nos va a platicar su experiencia. Diana, platícame cómo empezaste a sentir algo relacionado con este tema. Pues bueno, yo de lo que recuerdo, la primera experiencia pues vívida que tengo, que siento yo que desde ahí fue cuando tenía 15 años, que nos cambiamos a una casa y siempre desde antes, siempre había sido como sentir cosas, ¿no? Como si llegábamos a un lugar, podía así como que, ay, no, ahí me da miedo o así, pero que fuera algo ya inexplicable. Fue a los 15 años cuando llegamos a esa casa, nos cambiamos a una casa y la noche uno que dormimos ahí, que todavía no estaba ni amueblada completamente, fue cuando eh, pude escuchar, no vi, pero escuché sonido como de cadenas arrastrándose justo donde yo estaba dormida y ahí fue la primera experiencia que tengo, pues, bien grabada de que algo estaba pasando que era inexplicable. O sea, no estaba una prima conmigo y ella no lo podía escuchar, pero yo lo estaba escuchando completamente como aquí enseguida de mí, ¿no? Y a los días de estar en esta casa, hubo vecinos que no conocíamos en ese momento, pero siempre se acercaban con curiosidad y nos preguntaban, ay, sí sabes que en esa casa dicen que pasan cosas y así, ¿no? Entonces en esa casa hubo muchas experiencias. Hasta ahorita mi mamá aún vive en esa casa, hace 30 años yo creo de eso, y más de 30 para mí. Y mi mamá le siguen pasando cosas, o sea, es algo que pues ahí está. Y Ok, hasta la fecha esa casa me da miedo, ¿no? te da miedo. Sí. Pero bueno, muy aparte de las experiencias familiares que tuvieron en esa casa, ¿tú sentías que tenías algo en particular en el sentido de que tenías algún tipo de habilidad psíquica? Sí, desde siempre es algo que pues no se decía, no lo platicaba ni nada, pero siempre sentí que mm, eso era como sentir como la vibra o presencias y pues no decir, era como pues nomás siempre la diferencia de antes y hoy es que es ahora ya de adulta más grande no me da miedo, pero antes sí, antes era un miedo constante. Yo, cuando salí de la preparatoria, entré a la universidad y que ya fui a vivir yo sola, tenía muchas, experiencias ya como, del sueño, cuando no puede uno despertarse, pero poder ver cosas mientras estaba teniendo esa experiencia, o escuchar, o sentir en mi casa, era en el departamento donde yo vivía, siempre fue como a mí, aunque me cambiara de lugar, seguían pasando Ah, cosas. ok, Entonces ya entendí que era yo, no eran los ajá, lugares a los que yo iba. Pero sí, desde niña tenía mucho de niña el hablar yo sola, ujú. como, entonces, pues no sé si en realidad era como si estuviera hablando con alguien más, pero creo que hasta la fecha lo hago. Siempre platico yo Yo sola. creo que todos lo hacemos, ¿eh? O sea, todas las personas que Sí, tenemos ciertas habilidades psíquicas, todos me han dicho que hablan solos, o sea, sí, en determinado momento, sí. sí, Okey. siempre. Estas entidades, Diana, que tú veías, o estos, seres que tú veías, ¿cómo eran? O sea, ¿eran sombras, eran entidades de luz, eran transparencias? ¿Cómo los veías? Todo el recuerdo que tengo era de no de luz. No lo sentía así porque había en veces que podía, como ya sabe, ¿no? Que uno de repente por la orilla del ojo ahí alcanza a ver cosas. Sí me ha tocado ver
seres de luz, pudiera decir, luces en sí, como orbes de luz, los he podido ver a veces en el día, ni siquiera todo pasa en la noche, pero yo creo que era como yo sentía miedo cuando estaba más joven que me pasaban estas cosas, creo que lo que atraía, porque era en donde lo que estaba vibrando en miedo, lo que atraía no era pues de luz. Ujú, Entonces, yo sentía que no era nada bueno. Pero ya de adulto que empecé a entender, a tratar, pues ya a buscar información, a leer, siempre había, de todas formas, algo había de como, pues miedo a fin de cuentas, pero cuando ya empecé a tomar los cursos con usted, ujú, entendí mucho eso, que lo que vibras es lo que atraes y entonces ujú. para nada, y así como uno puede atraer, bueno, eso que me explica usted, también se me van a presentar cosas malas, pero no pasa nada, es con respeto y yo seguir consciente de que estoy vibrando en luz, entonces para nada he tenido ningún problema, ya no me da miedo, pues las experiencias que tenga ya no me da miedo para nada, pero creo que antes como no lo sabía, Ajá, la verdad sí me daba mucho miedo y sentía que no era bueno lo que ajá. Sí, fíjate atraía. que en ese aspecto, sí, yo siempre les hago mucho el acotamiento referente a eso, porque somos un canal, entonces, pero somos un canal no regulado, pues, es lo que yo les digo, cuando vamos Ajá. empezando, no sabemos cómo manejarlo. Entonces, cuando ya empiezas a manejar, te das cuenta de que las experiencias que tú puedes tener también pueden ser dirigidas y también pueden ser seleccionadas. No hay duda que en determinado momento puedas conectar con algo oscuro, sí, sí puedes conectar con algo oscuro, pero como tú dices, ya lo ves desde otra perspectiva, ya sabes cómo manejarlo y ya dejas pasar, porque también la experiencia psíquica pues es muy diversa. Muchas personas con las que me comunico, la gente que me comenta en los videos, dicen, es que ya no quiero verlo porque veo, por ejemplo, la gente que tiene premoniciones, ¿no? Veo puras Ajá. desgracias, veo esto es muy doloroso, pues sí, es parte también de la vivencia psíquica. De pronto no te toca lo bonito, pues, o sea, no te toca que te Así avisen, es, ajá, van a ser un niño, te vas a sacar la lotería. No, de pronto claro. te toca, va a haber un accidente, va a haber una muerte, veo esto, veo lo otro. Entonces, ahí es un poquito que se complica y aún así debes de aprender a manejarlo, porque Sí, para que no te afecte emocionalmente también, ¿no? sí, De las yo eso. experiencias que tú has tenido, perdón, de las experiencias que has tenido tú, ¿cuáles ha sido la más fuerte? Eh, la más fuerte que yo he sentido que ya de adulta, no hace mucho tiempo, ya se la había platicado a usted, es cuando empezaron aquí en mi casa, eh, hubo un tiempo en que tocaban mucho la puerta de mi recámara, escuchaba que me hablaban y cosas así. Y entonces, en una noche en particular, como 2, 3 de la mañana, tocaron la puerta de mi recámara. Yo soy mamá, pues asumí que era uno de mis hijos y salgo y pues no, entro a la recámara de ellos dormidos, pero había algo que me llamaba a asomarme hacia la calle y cuando me asomo veo un carro y justo afuera de mi casa, estacionado afuera de mi casa en la calle, pero la persona que iba dentro de ese carro, eh, suena absurdo porque pues es un carro, algo paranormal que estaría haciendo manejando un carro, no sé, ¿no? Pero la persona que vi adentro para mí no era humano, no era una persona que viva. O sea, me causó un miedo que no sentía, yo creo, desde que tenía 19 años y ya tengo más de 40. Era la cara, no era una persona fea, no era un rostro deforme, demoníaco, no sé, no, se veía como una persona normal, pero el tono de su piel y simplemente la impresión al ver a esta pues persona, pero yo siento de verdad en mi corazón no era humano, causaba un miedo, la sensación de, in- de intimidación que causaba era algo que, Pero, híjole, a no se ver, me olvida.
Diana, descríbelo, ¿cómo era? ¿Era un hombre, era una Era mujer? era Ajá, un hombre con una ceja, un color en su piel grisáceo, entre casi azul se podía ver, grisáceo azulado, no sé, muy raro, pero era una perfección en su cara, un bigote grueso, negro, una ceja poblada, gruesa, súper negro y su cabello hasta le brillaba de lo perfectamente peinado hacia ujú, atrás, así lamido, súper bien, una perfección de cabello. No era una persona, como le digo, fea, de una cara, no, 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 se veía un hombre limpio porque, como le digo, era una perfección de, o sea, en su persona, pues no alcanzaba a ver ropa, lo único que vi fue su cara y la vi porque al momento de él avanzar un poquito, yo cuando vi el carro abrí más la cortina de la ventana para que me vieran. Yo asumí que era alguien, dije, pues, ¿quién es a estas horas? Asumí que querían hacer algo en la casa o a ujú, los carros de nosotros o algo. Entonces, cuando yo abro la ventana para que me vean, la cortina, perdón, para que me vean que alguien los está viendo, este carro avanza un poquito y se prende una luz que hay afuera que prende con sensor de movimiento y al prender esa luz fue cuando lo pude ver porque él estaba pegado a la ventana, su cara estaba completamente pegado a la ventana de su carro viendo ujú, hacia mi casa. okey, Y cuando yo lo veo, voltea hacia arriba, yo estoy en la ventana de la recámara de arriba y cuando voltea y me ve, ahí es cuando sentí como algo desde la cabeza a los pies me bajó, pero me intimidó. Un miedo que me dejó por unos minutos parada sin de miedo. Era un miedo y me hice hacia atrás, pero lo alcancé a ver perfectamente y el carro, y cuando me vio fue cuando yo me hice hacia atrás, que lo recuerdo y siento la sensación como en el pecho de cuando ya pude reaccionar y moverme, vengo y le hablo a mi esposo y le digo, alguien está afuera, no sé. Y cuando salimos, el carro obviamente ya no estaba, pero era, no sé cómo describirlo, o sea, en la tonalidad de la piel, pero su mirada era algo, ay, no sé, para mí no era humano, para mí no era, okey. Era no era algo sé, muy un humano. perturba fue una experiencia muy perturbadora. Sí, Sí, para mí pero, esa ha sido la ¿tipo del más. carro era de la época? O sea, ¿o eran de un carro antiguo, vintage? ¿Cómo era el carro? El carro no era tan nuevo, pero yo creo era así tipo, le digo yo a mi esposo, porque mi esposo me preguntaba lo mismo, me dice, pero que era ¿cómo era el carro? El carro era un carro como azul marino, yo creo, porque podía ver, distinguir entre negro y azul. Era como azul marino, pero yo siento que era un carro un poquito tipo ochentas, así más cuadradita, Mm, como ujú, eran los carros así de los ochentas. No era un carro nuevo de ajá, último modelo o así, pero okey. se veía en buen estado el carro. ¿Nunca llegaste a preguntarle a los vecinos si, ya lo habían visto ahí, o si de alguna manera, había fallecido alguien con esas características en ese lugar? Fíjese que no, nunca se me ocurrió, Ujú, la verdad, pero igual y sí, pude ver porque estoy segura que, sé, no sé que hay vecinos que tienen cámara y ajá. pude haberlo Sí, hecho, sí, sí, pero para ver no si no no corroborar. lo sí, no lo pensé en ese momento, pero Mm, mm, el aspecto de ese hombre, ujú, fue me fatal. me me impactó, sí. Fíjate que estoy pensando, es la primera vez que oigo algo así similar, o sea, de que fuera una persona con un carro. Bueno, vamos cambiando de épocas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba niño, eh, una vez, vivíamos en casas de campo, o sea, vivíamos fuera de la ciudad, y eran pocas casas de campo, una aquí, otra acá. Eran Ujú. pocas, todos los vecinos nos conocíamos. Y me acuerdo que una mañana, eran como las 2, 3 de la mañana, empezamos a oír una carreta jalada por caballos. Entonces, pero venía muy fuerte y era un ruido de caballos y de la carreta, que yo me acuerdo que nosotros y los vecinos, y pues habíamos niños y había gente adulta, salimos Salieron. a ver quién venía corriendo en esa carreta.
salimos todos, me acuerdo, y pues nomás escuchábamos el ruido, nunca vimos absolutamente nada. Y Guau. no mis papás y los papás de mis amigos de ahí de enseguida, no supimos dar ningún tipo de explicación, no sabían dar ninguna explicación. Eh, yo pienso que muchas veces las entidades o los fallecidos repiten patrones. Yo, de hecho, de esa manera yo defino los fantasmas. Repiten ciertos Ajá, patrones porque se quedan ligados a ciertos lugares y también utilizan pues las mismas herramientas que tuvieron en vida, como pueden ser los carros, las carretas, pero te digo, va cambiando el tiempo. A lo mejor ahorita ya vamos a empezar a ver fallecidos en carros de los ochentas. Sí, ajá, más puede moderno, ser va más va va modernos, cambiando, va sí. cambiando, sí, puede ser el hecho. Sí, Me llama mucho la atención esa anécdota. sí. Bueno, esa anécdota es un poquito así como que de dar miedo. ¿Has tenido otro tipo de experiencias así con entidades de luz o que has visto algo que te ha clarificado mucho la mente? ¿Has tenido algún tipo de experiencia así? Sí, también he tenido muchas bien bonitas, me tocó ver en una ocasión empecé yo a leer hace como unos 5 años, empecé a leer, libros de ángeles, como Ujú, para poder hablar con tus ángeles y contactar y así. Y entonces, no tenía mucho de haber empezado cuando una mañana, esa vez sí ya era temprano, eran como las 6 de la mañana, pero era en temporada de, creo que era más o menos, no recuerdo si finales de diciembre o ya en enero. eh, y se levanta, pues mi esposo va a bañarse muy temprano, iban a ser las 6 apenas de la mañana, y entonces estaba oscuro todavía, yo tenía todavía tiempo para después levantarme a arreglar lo de la escuela de los niños y eso, que se fueran a la escuela. Entonces, en ese era como una media hora de que yo todavía tenía extra de estar acostada y escuché cuando vi cuando él salió de la recámara y entonces cuando él cierra la puerta, pues yo me vuelvo a acostar y cuando me acosté, cerré los ojos y se iluminó el cuarto. Sentí, pues aunque uno tiene los ojos cerrados, puede sentir cuando hay luz. ujú, Entonces yo dije, pues qué raro, porque no escuché que abrieran y que prendieran la luz, ¿no? Era algo que no acostumbra él hacer. Entonces, cuando yo quiero abrir los ojos, era una luz, pero brillante, súper, súper, súper brillante. Yo sentía cómo veía una figura sin forma en sí ni de humano, era como un tipo silueta nada más que brillaba en esa luz, pero yo sentí como se alejó como de mi frente, como que se acercaba a mi frente y se ujú, alejaba como 2 o 3 veces, hizo eso. Y de ujú, repente, pum, se quedó oscuro otra vez, el cuarto. Entonces, yo abro los ojos y yo así de, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y entonces, lo tomé yo o entendí que, pues, que era luz, pues, angelical, o sea, para mí fue eso, me quedó muy claro por el sentimiento que tuve en ese momento, aunque estuve bien confundida toda la mañana que decía yo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso ¿Qué de acabo de esto? ver? Sí, ¿qué acaba de pasar? Pero el sentimiento, o sea, lo que sentí fue una paz y estoy segura que eso era, ¿no? Entonces me tocó ver a ese ser de luz, yo no sé cómo llamarlo tal vez, porque era alguien, pero no supe distinguir si era un ángel, si era mi ángel de la guarda, mi guía, no sé, pero pude presenciar eso, pues tuve esa experiencia y en otra ocasión, sentada yo en el sofá de mi cama, de mi casa, perdón, como a las 3 de la tarde, por enseguida de mí vi 3 esferas de luz, Ujú, cómo pasaron y dieron ujú, vuelta hacia la cocina. Y yo cuando volteé y lo vi, pues uno siempre duda, ¿no? Dice, ay, me lo imaginé que lo vi, pero yo vi en ese, teníamos una perrita y yo veo como ella las está viendo y se va caminando hacia atrás así y ujú. se queda agachada muy atenta viendo. Entonces dije, Ajá, no, sí, sí lo vi, o sea, sí lo no estoy nada, viendo. ajá, sí lo estoy viendo. Y también fue como,
la sensación, creo que ahí es cuando uno distingue si es algo bueno o no tan bueno, como que es lo que te hace sentir, ¿no? Lo que la situación que esté pasando. Y sí me ha tocado, esas 2 experiencias fueron las más claras, donde no nada más fue el sentirlo, sino ver algo, ver esa luz, pues, ver algo de luz. Fíjate que ahí debemos hacer voy a hacer un paréntesis en lo que tú me estás diciendo. Siempre falta en ese tipo de experiencias el segundo capítulo. O sea, mucha gente, yo mismo, narro de pronto cosas que me pasaron y que después te quedas confundido y que no sabes detallar, ni saber, ni dar Ujú. una explicación, pero la metodología de todo este conocimiento en la que he trabajado últimamente te da que tú abras la siguiente página, porque el asunto es que ellos ya dieron el primer paso Ah, para darte información. Entonces el trabajo que ujú. tiene uno que hacer es saber qué más sigo viendo o qué más me quieres decir o cuál es el Ajá, siguiente paso. ¿Sí? Y no lo hacemos porque nadie nos ha preparado para eso. Entonces, exacto. esto se hace mucho con trabajo de meditación y algunos ejercicios de visualización, y de pronto vuelves a conectar con las mismas entidades y te da una explicación. Ujú. Sí, esos son pasos que yo pienso que debemos de aprender como seres humanos y sobre todo las personas que tienen habilidades psíquicas a leer el siguiente capítulo, pues no quedarnos solamente en la experiencia esa que muchas veces no Ay, tiene explicación, sino empezar a ajá, buscar la explicación desde ahí. Por supuesto que puedes ver explicación a través de los libros o de la gente que está alrededor, a ver si ha tenido la misma experiencia, pero definitivamente yo pienso que, por ejemplo, las personas que somos de cierta manera un canal, para cierto tipo de experiencias con fallecidos o con entidades de luz o con sombras, debemos de detenernos un poquito, decir, bueno, ya me diste el primer capítulo, ahora sigo yo para que me lo sigas contando. ajá, Dime quién eres. sí. Si yo les hago mucho Sí, hincapié ¿no? en esa pregunta, dime quién eres, dime qué Y quieres. es Ajá. lo que yo, sí, usted ya me había dicho eso en una de las clases, es lo que no, es como la impresión en el momento y la emoción de lo que vi o Ujú. lo que escuché o lo que sentí, que no hago eso de decir quién eres, porque he tenido experiencias, de escuchar, de pues, a veces mi nombre, a veces pláticas, y también lo que sí he hecho es como hablarles, ¿no? Como usted me dice, o sea, yo soy la que estoy en control aquí, este es nuestro plano y entonces yo puedo decir en este momento no, eh, necesito que se vayan o algo así, porque tuve no hace mucho, en la noche, era como 3 mujeres yo queriéndome dormir y escuchaba a 3, podía distinguir 3 voces diferentes de mujeres Ujú. platicando Ok, justo sí. enseguida de mí. Ajá. Y yo volteaba a ver a mi esposo y mi esposo como y yo decía: "Bueno, a lo mejor es afuera, pero yo lo estoy escuchando, pero pues todo cerrado". Y me sentaba y me volteaba y yo decía: "Bueno, ¿qué?". Y se quedaba todo tranquilo y en cuanto me acostaba y quería quedar dormida y las escuchaba hablar. Y entonces lo que hice fue eso, me salí de mi recámara y justo allá afuera yo así de, por favor, me quiero dormir, necesito que se vayan, me quiero dormir. Ahí estuvo mal, deberías haber dicho, cuéntenme el chisme. ¿Sabe que en la mañana lo pensé? Digo, ay, sí, me hubiera quedado allá afuera, así como vénganse, amigas, porque de verdad que eran 3 mujeres. Ok. Podía distinguir 3 voces diferentes. No entendía, exactamente lo que estaban diciendo, pero literal me acosté y pues ya no las escuché. Ajá. Entonces, pero como que es como la impresión y sí, no hago eso. Eso va a No. ser mi resolución de año, que ya me voy a poner así como que a sacar mi libreta y cuéntenme para poner Cuéntame el chisme. sí, Oye, pues fíjate que son muy similares todas las experiencias, ¿eh? Así como me lo cuentas tú, me lo cuenta otra persona referente a esos murmullos y de pronto algunas voces. sí. Yo de niños llegué a un día a escuchar, y de noche, de madrugada, unas señoras que estaban hablando. Y yo decía, pues, ¿a qué hora se metieron? ¿Dónde están? Nadie está de visita en la Sí, casa.
Entonces yo me acuerdo que desperté a mi hermana porque en ese tiempo mis papás habían salido, entonces yo me quedé, yo estaba chiquito, me quedé a dormir en una camita que estaba a un lado de la cama de mi hermana mayor. Entonces le dije, si hay unas señoras afuera, y me dice, ¿cuál señora, chamaco? No las escuchas, Cállate. Sí. no las escucho. Son dos, Sí. tres señoras, están hablando, ¿quién se metió? No, me dice, debes estar soñando. No, es que no estaba despierto y la seguía escuchando. Entonces, Sí. pero son ese tipo de voces de pronto, son como ecos, yo pienso que ecos como del pasado, como fantasmas, como personas que habitaron esa casa. Incluso hay hasta explicaciones físicas relacionadas con eso. Dicen que las casas son como discos de acetatos, Ajá, que de los materiales resguardan ciertos sonidos y quedan grabados ahí. Eso es lo sí. que dicen algunos objetos como la porcelana, todo ese tipo de cosas. Pudiera ser, ¿no? Pero mucha gente me platica esa experiencia de murmullos y de pronto lo más extraordinario, por ejemplo, en tu caso, es que pudiste captar tres voces diferentes de señoras. Diferentes, ajá, 3 Entonces, eran eso, 3 mujeres, sí, ah, diferentes, eran las pude distinguir que eran 3 personas hablando, como si hubieran estado así en una ay, se juntaron para el café, era una chorcha. plática, era una plática tranquila y, Ah, o sea, no sentí miedo, no sentí era como si estuvieran literal, tomando café y platicando. Y ujú, a veces se escuchaba como alguien hablaba más alto y luego la otra se metía, pero duré un rato queriendo entender y eso es raro, ¿no? Porque uno escucha murmullos o susurros de todo, pero es bien difícil entender lo que están diciendo en sí. Y entonces ajá. hasta que me desesperé y me salí porque de verdad no me podía dormir. Ahí, aquí haga de cuenta que enseguida en mi mesita ahí de noche, las Sí. 3. Diana, tú eres ama de casa, estás Sí. ocupada de tu familia, de tus hijos. ¿Cómo explicas o cómo explicas hacia ti misma, pero también hacia la demás gente, lo que te está pasando o lo que te ha pasado? Pues lo mejor que puedo les explico cuando pasan o me pasan cosas porque, por ejemplo, mi esposo es muy escéptico. Mi hijo, el más chico, es muy sensible. Él desde que estaba chiquito, que se quedaba conmigo solo en la casa y el grande iba a la escuela, él siempre tenía pues decía cosas, decía que veía que ya llegaron, o cosas así como insinuaba ver cosas y yo lo veía que hablaba con alguien y así. El grande, mi hijo grande también es muy escéptico y entonces como que ellos le buscan explicación a todo. Hemos escuchado que gritan, por ejemplo, que habla alguien. Ellos mismos de repente bajan y me dicen, ¿qué pasó, mamá? ¿Me habló? Y yo no. Y así de, sí, escuché Mm, que me habló, me dijo, me gritó ujú, Hugo o Bruno. Y es como siempre mi esposo y el grande, mi hijo grande, son como, ay, no, es que pues me lo imaginé, o es que estaba la tele, a lo mejor alguien en la tele, o mi esposo así de, es que a lo mejor tú como lo estás pensando, tú te lo imaginas, tú lo atraes, y pues llega el momento en que o no lo digo o digo, pues sí, tal vez, o sea, les digo yo a ellos, ¿no? Les doy por el ujú, lado de la explicación que tengan, pero es como complicado a veces, o si les pasan cosas a ellos que de plano ellos sí se dan cuenta de que algo no está bien, pues yo lo único que trato es de no te preocupes, no es nada malo o ujú, mira, vamos a, no sé, vamos a limpiar el espacio, tratar de calmarlos de esa manera, porque yo pienso que en ser muy escéptico también está el tener miedo de aceptar que hay otras cosas. ujú, Entonces, yo es lo que le digo, por ejemplo, a mi esposo, le digo, siento que es más miedo que escepticismo de tu ujú, parte, ¿no? ujú, Entonces, pues a veces les digo, bueno, pues si no lo creen, yo acepto pues el punto de vista de todos, ¿no? Pero creo que, pues sí, si ustedes no tienen la experiencia, es difícil
entenderlo de alguna manera, pero siempre Ajá. estoy tratando de dar la explicación más fácil para ellos, pero es así como, pues no creen que existan los espíritus, que no hay un espíritu, si te mueres, te mueres, y cosas así. Y entonces digo, bueno, y entonces lo que escuchamos la otra vez que, y es así Ujú. como, no, pues es que puede ser muchas cosas, a lo mejor alguien de afuera. Y entonces digo yo, bueno, es como el miedo de aceptar que Aceptarlo. algo pasó. Ajá. ¿Y tú cómo te explicas a ti misma de dónde te viene esta habilidad, las experiencias que has vivido? ¿Cómo te explicas a ti misma? Pues yo creo que viene de familia, Mm, porque mi mamá ha tenido experiencias también, muchas. Una de mis hermanas también, y fuertes ella sí, pero ella sí es como no quiero, me da mucho miedo y creo que hasta cierto punto ya como que lo bloqueó porque tiene mucho tiempo que no tiene experiencias, pero antes de casarse y todo, tenía ella experiencias fuertes, la verdad. Y creo que de ahí viene también por parte de mi papá, eh, una tía abuela, ujú. también ella era una persona muy, que tenía muchas, pues muchas habilidades de estas. Leía el tarot y cosas así. Y entonces yo creo que como que de familia, porque pues desde niñas y por cosas que cuenta mi mamá y así, creo que nosotras lo traemos de familia. Okey, No es sí, como que ajá. de la nada yo empecé a experimentar o no. Hay gente pues en la familia que también Sí, experimenta ese tipo e de e cosas. es el llamado linaje, ¿no? Tanto Ajá, de todos los tipos de habilidades. Bueno, sí. ¿y hacia dónde va Diana con esto? Ay, pues me encanta tener esta habilidad. Me gusta, aprendí. Yo siempre, desde hace muchos años, lo que yo siento que es como mi misión es canalizar, eh, Ujú, es poder canalizar gente fallecida. Y lo estuve haciendo, pues, con usted, gracias que usted me enseñó cómo, porque sí era como que a lo mejor sí había tenido experiencias, pero no sabía cómo manejarlo, no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y creo que eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que siento que eso es lo que yo debo de hacer. Y me doy ujú, tiempo cuando puedo entre, pues, escuela, la casa, prácticas y todo de mis hijos. El tiempo que me doy es pues para estar leyendo, para practicar lo que ya he aprendido y hay tiempos en que los que me desespero y digo, ay, es que me siento así, es que a lo mejor no es lo mío, es que como que me desconecto, pero he estado tratando de meditar y de concentrarme y siento que sí es lo mío, simplemente a lo mejor no es mi tiempo de hacerlo a tiempo completo, ¿no? A lo okey, mejor ajá, ya más adelante mis hijos ya estén más grandes y entonces yo pueda de verdad sentir el tiempo y la calma de ahora sí, ¿no? Pero ujú, para mí hace mucho tiempo que siento que eso es lo mío, lo que es a lo que tengo que hacer. A eso okey, estoy aquí. okey. Sí, pues bien. Pues, Diana, te agradezco mucho esta entrevista, ha sido muy interesante todas tus experiencias. Yo pienso que tienes un camino todavía por andar relacionado Sí, con este tema, y como tú dices, pues, en su momento vas a empezar a lo mejor dedicarte más a todos tus dones, ¿no? A desarrollarlos y también a cumplir esa misión que de pronto uno siente que tiene para sí, uno mismo y para las demás personas. Te así agradezco mucho es. la entrevista, y estamos en comunicación. Vamos a dejar tus datos si hay alguna persona interesada en que tenga alguna lectura contigo, ¿sí? Gracias. Para que se comuniquen también, ¿sale? Muchísimas gracias, maestro. Un gusto estar aquí con usted. Hasta la próxima. Bye, gracias. Bye.